Presidente, ¿usted cree que en España, en nuestro país, hay casos de lawfare? Es decir, ¿usted cree que se ha instrumentalizado la justicia para poder hacer política? ¿Se han instrumentalizado instituciones públicas de nuestro país? Definitivamente. En el caso de la justicia, ¿qué casos podría mencionar? Pero permítame, ¿se ha instrumentalizado la policía, desgraciadamente, en nuestro país para perseguir adversarios políticos, para ocultar pruebas en causas judiciales que afectaban al Partido Popular? Definitivamente. Eso es la Operación Kitchen. Ayer o antes de ayer, creo que era cuando compareció la exsecretaria general del Partido Popular ante el tribunal, ante la Audiencia Nacional. Nosotros lo que hemos hablado es de eso. También hemos hablado de efectivamente hacer dos comisiones de investigación, una vinculada a la Kitchen, sobre esta cuestión. Y fíjese, me ha sorprendido un poco la reacción, porque la política me refiero, porque las comisiones de investigación, según nos dice el artículo 76 de la Constitución y el artículo 52 del reglamento del Congreso de los Diputados, sus conclusiones no cuestionan las sentencias judiciales, no vinculan las sentencias judiciales, pero sí pueden ser objeto de informe a la Fiscalía para que las tenga en consideración. Yo recuerdo, no sé si ustedes se acuerdan, los telespectadores también, hacía muchos años, el famoso caso Lino, del Lino. Bueno, pues ese caso, en una comisión de investigación parlamentaria, las conclusiones fueron requeridas por la Fiscalía Anticorrupción para investigar esos casos. A eso nos estamos refiriendo. Y también me llama la atención, porque hay como una suerte de nuevo, esta política de comunicación que tiene la derecha, ¿no? de proyectar sobre el adversario lo que hacen, ¿no? Es que ustedes no cumplen la Constitución. Bueno, pues llevan 5 años ustedes incumpliendo la Constitución. Es que ustedes están poniendo en cuestión la separación de poderes. Perdón. Yo difícilmente me podrán ver en la hemeroteca cualquier cuestionamiento mío de sentencias judiciales. Podré haber estado en contra de algunas de ellas o tener dudas en contra de algunas de ellas, pero desde luego no las he puesto en cuestión, como por ejemplo hizo el Partido Popular, y ya con esto termino, con el caso Gürtel, que vimos a toda la plana mayor del Partido Popular en la calle Génova diciendo que este caso no era un caso del PP, era un caso contra el PP, es decir, indirectamente estaba diciendo que todo el aparato del Estado estaba actuando en contra de los intereses de un partido político. Luego vimos que efectivamente pues, era un caso de corrupción que afectaba de lleno a esta organización. Hay mucha gente que le chirría lo del verificador, es decir, que dos partidos, PSOE y Junts, no puedan sentarse sin más, que tenga que haber un verificador. Parece que internacional. No sé si usted nos puede dar más detalles de quién es, quién hace esa función. Se conocerá entiendo que lo conoce. Se conocerá la persona que nos va a acompañar en ese proceso de diálogo, tanto con Esquerra Republicana como con Junts per Catalunya. Estamos hablando con las dos organizaciones, no les puedo adelantar, pero efectivamente se conocerá. Y lo que les puedo garantizar es que si dos no se entienden, el que nos acompañe un tercero en esa labor de verificación, pues yo creo que es una buena noticia porque nos puede ayudar efectivamente a llegar a acuerdos. Y también le diré una cosa, es efectivamente un mecanismo excepcional. Pero es que la situación que se está viviendo por parte de estos dos partidos independentistas en el sistema político español es también excepcional. Ojalá en un futuro no necesitemos este sistema de verificación, porque eso significará que hemos construido una confianza que yo honestamente también tengo que decirle, no la tengo completa ni total como secretario general del Partido Socialista, porque esto también es importante. Aquí estamos interlocutando entre partidos políticos, no entre gobiernos. Para eso ya existe una mesa de diálogo entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, que por cierto, esto fue un poco un sacrilegio para la derecha política y mediática de este país en 2019. Y hoy, en cambio, bueno, al señor Feijóo hasta incluso en las elecciones le escuchamos decir que mantendría esa mesa de diálogo, luego vino a Madrid, le tiraron de las orejas, me refiero a esa derecha mediática y también a la derecha política, y donde dijo digo, pues dijo digo. ¿Es un encuentro que se va a celebrar en Ginebra? Confírmenos el lugar. ¿Sí es Ginebra? No estamos todavía en condiciones de decir dónde va a ser, pero sí le diré que, a ver, lo importante es que el Partido Socialista, y ese fue mi compromiso, iba a publicitar todos los acuerdos con las formaciones políticas, se llame Junts per Catalunya, se llame Esquerra Republicana, el Partido Nacionalista Vasco o Coalición Canaria. Entrando en la materia con Cataluña, por tanto con Esquerra Republicana y con Junts, nosotros, si uno echa un vistazo, si se toma la molestia 5 minutos de leer el acuerdo, lo que se dicen son dos cosas, que vamos a crear mesas de diálogo con las dos formaciones políticas, va a haber mesas de diálogo, uno, para las cuestiones de autogobierno, digamos de las transferencias, el día a día de la relación entre ambos gobiernos, y dos,
una interlocución entre partidos políticos, Partido Socialista y Esquerra Republicana, Partido Socialista y Junts per Catalunya, en distintas mesas, precisamente para hablar de lo que pues se ha calificado por parte del independentismo como conflicto político, ¿no? Porque evidentemente existe un conflicto político que tenemos que abordar. Hoy, presidente, usted no solo acepta la amnistía, usted la defiende. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, lo que ha pasado es el 23 de julio. Un partido político se presenta a las elecciones, obtiene un resultado electoral. Afortunadamente nosotros frenamos este avance reaccionario del Partido Popular y de Vox en las urnas, gracias al apoyo de los españoles, y a partir de ahí nos pusimos a negociar con distintas fuerzas políticas. Fíjese que en un Parlamento de 350 diputados y diputadas, más de 50 diputados y diputadas estaban pidiendo la amnistía para superar definitivamente un conflicto, el de 2017, y para que la sociedad catalana se reencontrara totalmente. Bueno, yo he defendido que efectivamente era necesario el normalizar y estabilizar la situación política en Cataluña. Probablemente este no era el paso siguiente que quería dar, pero es un paso coherente y consecuente con la política de normalización y de estabilización en Cataluña que hemos afrontado durante estos últimos 4 años desde el gobierno de coalición progresista. Fíjese, yo le voy a hacer un vaticinio. Estoy convencido de que, al igual que ha sucedido con la ley del divorcio y la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, aquellos que se están hoy manifestando en las calles, las organizaciones políticas, y que se manifestaron, por ejemplo, con la ley de matrimonio igualitario y que hoy, hacen de padrinos o celebran bodas de matrimonio entre personas del mismo sexo, acabarán actuando, recordando estos días con ese viejo dicho de "si te he visto no me acuerdo". Porque va a ser bueno para el país. Va a ser bueno para el país en términos de convivencia y va a ser bueno también para estas fuerzas políticas que hoy rechazan la ley de amnistía, porque estamos reincorporando al sistema político y, por tanto, a la negociación y a la acción política a actores políticos que desde 2017 negaron la participación en la gobernabilidad de España. Lo que pasa es que es verdad que, tirando de hemeroteca, en alguna ocasión incluso usted llegó a decir que estaba fuera de la Constitución una amnistía. Es decir, ¿en qué momento, no sé, a lo mejor se reúne con quien le puede explicar cómo es ese cambio a considerar que ahora sí lo defiende, que está dentro de la Constitución? Hombre, si uno mira el proyecto de ley que presentaron los independentistas durante la pasada legislatura sobre la amnistía y el proyecto de ley que ha presentado el Partido Socialista Obrero Español, se da cuenta de la inconstitucionalidad de uno y la constitucionalidad, eso es lo que defiende el Partido Socialista, de esta proposición de ley. Pero yo quisiera también trasladarle a los españoles, a los telespectadores que estén viendo esta entrevista, lo siguiente: en política, como en la vida, hay que optar entre las soluciones ideales o las soluciones posibles. Las soluciones ideales en un escenario político de mayoría absoluta pues es el 100% de tu programa electoral. Pero hay soluciones posibles cuando no tiene uno la mayoría absoluta. Y la sociedad española y también la política se enfrentaba después del 23 de julio, porque así lo quisieron los españoles, a dos disyuntivas bien importantes. La primera, que no es ajena a España, a lo que está pasando en el mundo. O contábamos con un gobierno progresista 4 años más para consolidar los avances que hemos logrado durante estos últimos 4 años, o entraba un gobierno del Partido Popular con Vox, de Feijóo con Abascal. Y la segunda es si queríamos seguir en esa senda de convivencia y de normalización y estabilización de la situación política en Cataluña, que claramente ha sido validada por los propios ciudadanos en Cataluña al respaldar mayoritariamente, masivamente, al Partido Socialista en las últimas elecciones municipales y en las últimas elecciones generales. Por tanto, política como en la vida hay que decidir, eso es lo que hemos hecho. También le digo, entiendo que haya muchos electores conservadores, incluso que no son conservadores, refractarios, que tengan dudas sobre esta decisión, pero lo que les puedo garantizar a unos y a otros es que va a ser buena esta decisión para la convivencia en Cataluña y, por tanto, en España. Y, en segundo lugar, que evidentemente todo lo que hagamos estará dentro de la Constitución, de nuestra Constitución española.